La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Convierte el alma. Yo amo ese versículo. Y hemos experimentado la vida de Dios a través de su palabra, transformándonos, volviéndonos a Él. Oh Padre bueno, dulce en amor, me persuadiste con tu voz, por tu palabra me haces renacer, me fortaleces, me haces creer. Oh Padre bueno, Dios salvador, tus mandamientos lumbrera son. Dios, tu consejo perfecto es. Convierte mi alma, sana mi ser. Oh Señor, cuánto amo tu dulce ley, mi meditación y mi corazón están ahí. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, lámparas mis pies que me guiarán hacia ti. Señor, esta mañana colocamos este tiempo delante de tus manos, de tu presencia. Por favor, Señor, que hoy nuestros oídos y nuestros ojos puedan ver la maravilla de tu gracia, de tu bondad y de tu majestad. Y que podamos comprender, Señor, que solo tú eres Dios. Y que mis ojos deben estar pegados a ti. Que hoy, Señor, podamos entender este mensaje, podamos abrazarlo y podamos, Señor, ser bendecidos, Señor, en la obra de tu gracia y de tu majestad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Ese está apagado? Yo creo que no es que lo apague. Que nos está tomando como un eco. Esperemos a ver si ahí no es eso. Bueno, ya nos vamos a ecualizar, ya vamos a mejorar el sonido. Si está encocado, ya lo miramos. Es por lo que cada vez que predicamos y el clima está diferente, aunque no lo creamos, si está más caliente, el sonido es diferente, entonces hay que hacer muchos ajustes. Sí. Bueno, queridos hermanos, por el tiempo que ha pasado voy a tratar de ser lo más breve. Cuando yo le digo a ustedes sobre la lepra, una experiencia de la lepra en la Biblia, ¿qué se le viene a la cabeza? Nada más, ¿cierto? Desde niños siempre nos fascinó, digamos, quedamos cautivados por esa experiencia, por ese milagro que se dio en la vida de este hombre. Y Naamán digamos, la historia de Naamán, y no solamente Naamán, porque ahí hay mucha gente involucrada, el rey de Siria, está Naamán, la esposa de Naamán, está la sierva de Naamán, está Elías, está Gehazi, está el rey de Israel. Es decir, hay 7 personas ahí involucradas en esa historia, y cada una de estas personas nos muestra una forma de acercarnos al mensaje y al Dios verdadero. Algo que queda claro es que Naamán nos demuestra, o la historia de Naamán, no solamente Naamán, la historia de Naamán nos demuestra que el orgullo, la mentira, la codicia, todas esas cosas generan muerte en el corazón de los hombres, como una lepra, que era el significado de como lo veían los mismos hombres del Antiguo Testamento. Ellos hablaban como el que está muerto en vida, así veían ellos la lepra, y sabemos que es una persona
que tiene parte de su cuerpo muertos y es muy, muy difícil. Y vamos entonces a abrir Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí usted y yo vamos a tratar de desmenuzar poquito a poco lo valioso de todo este andamiaje de esta palabra. Y dice así, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había Jehová salvado a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es decir, aquí nos habla de un gran hombre, vamos a ser honestos, un gran hombre. Es que los calificativos, varón grande, era alguien de mucho aprecio, de muy alto reconocimiento general. Es decir, manejaba todas aquellas ejércitos, estaban bajo su autoridad. Era muy estimado, no solamente era reconocido, sino que el mismo rey le apreciaba, le quería. Acuérdense que ese es un rey pagano, estamos hablando del rey de Siria. También salvó a su misma nación. Entonces imagínense el aprecio que tendría toda su gente. Es valiente, pero era leproso. Naamán, queridos hermanos, nos muestra algunos que aunque tengamos muchas cualidades, siempre vamos a tener un pero, ¿cierto? Esta persona es tan especial, pero este hombre es tan querido, pero yo no sé si será Catherine. ¿No? Bueno, entonces dejémoslo de arriba y si quieres bájale, que no se me forme el retorno y ya. Yo me esfuerzo en escuchar. Ok. ¿Eso? Sí. Oh, quedó mejor. ¿Sabes que se escucha mejor? Y si quieres le puedes bajar, que no hay problema. Listo, entonces estamos nosotros mirando que este era un gran hombre. Es más, para algunos rabinos piensan que la flecha que mató a Acab, el rey malévolo de Israel, fue lanzada por este hombre. No se sabe, ¿no? La Biblia no lo dice, pero digamos la tradición histórica trata de este hombre allí. Y tenía una lepra y vamos a ver qué es lo que Dios quería hacer con este hombre. Porque recordemos que todo está en las manos del Señor. Nada se escapa de las manos del Señor. Un hombre valeroso o enemigo de Israel. Enemigo de Israel. No era alguien cercano del pueblo, sino era un enemigo, sino que en la época de Acab hubo un acuerdo, un pacto entre ellos. Luego se violó y arrancó una guerra y fue cuando ellos peleando contra Siria, Acab muere. Dentro de esos términos de una supuesta paz, se da toda esta historia. Versículo 2 dice así. Y de Siria, no le he dado el título de la predicación, la sanidad de Naamán y la lepra de Geisi. De Geisi, que es el siervo de Eliseo. Y dice así la palabra, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas que habían llevado secuestrada, esa es la palabra, cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces ya tenemos aquí a una personita que comienza a ser parte de la historia. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Él le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra.
¡Wow! Entonces venía con todo, ¿cierto? Aquí vamos a ir, como le dije, desagregando punto por punto. Un hombre con muchas pompas, pero tenía un pero. Siempre le falta un pelo pa'l moño, como se dice. Muchos tenemos peros en nuestras vidas. Había una gran necesidad en este hombre y era que tenía una enfermedad que le iba a llevar a la muerte, pero era una enfermedad que de por sí era despreciable, porque era estar podrido. Es decir, usted puede pensar en el olor que genera la carne podrida, es decir, no era agradable. Pero allí, cercano a él, había una persona, una ayuda necesaria. Y Dios utiliza a gente humilde y sencilla como a esta niña. Dios quiere mostrar la bondad, queridos hermanos, para con muchas personas y volver el corazón de nuestros enemigos aliados. ¿Cómo sería si se convierten a Cristo? ¿Cierto? Si yo realmente estoy convertido a Cristo, yo no voy a buscar hacerle daño a otra persona, y menos si es un hermano. Si yo estoy convertido a Cristo, yo haría eso. Menos le buscaría el daño a un hermano. Pero muchas veces eso no se da. Ahora, esta doncella, como alguien dijo, una niña sin importancia, pues, ni el nombre se escribe acá, pero para Dios sí era trascendental. Pronunció unas palabras que impactaron 2 reinos, porque no solamente fue el reino de Siria, sino aún el reino de Israel, y nosotros en toda la historia por una niña que habló. Una niña, una mujer, al servicio del Señor, una mujer. ¿Listo? Dios honró la fe de esta niña e hizo que Naamán, el idólatra, recibiera lo que el Señor no había hecho en Israel en esa época. Recordemos que Jesús mismo, cuando abre su ministerio, y él dice, esta palabra se ha cumplido hoy, cuando el Espíritu Santo llegó a él, dijo, muchos leprosos habían en Israel, pero solamente Naamán fue sano. Y esto llevó que casi lo quisieran apedrear al mismo Jesús. Él lo dijo claramente. Habían muchos, pero solamente en la época de Eliseo estamos viendo en Naamán la sanidad. Ahora, ¿había sucedido anteriormente? Sí. Por ejemplo, la hermana de Moisés, Miriam, fue liberada de esa enfermedad. Y eso nos muestra, queridos hermanos, que nosotros debemos aprender a tener oído en los sencillos que nos pueden mostrar el camino. ¿Cuántas veces el dedo de un niño ha señalado a los adultos el camino recto por el que deben ir? Un niño también es utilizado para mostrarnos el camino del Señor. Y no podemos menospreciar lo que nuestros hijos muchas veces nos hablan y nos dicen. Ella le mostró el camino para que Dios, digamos, en ese plan obrara y mostrara a otros, a los paganos, que sí hay Dios en Israel. Por eso, queridos hermanos, cuando ella le expresa eso, como él venía de un mundo idólatra, ese mundo idólatra concebía cosas mágicas. Entonces pensaba, en esa persona hay el poder de los dioses, la magia estará allá. Y por eso yo le mando una carta, porque los profetas de ese tipo de pensamiento estaban sujetos al mismo rey. Por lo cual entonces debían obedecer al rey, pero en esta situación no es de esa manera. Entonces tenemos una niña que con fe expresó, en Dios puede haber sanidad. Si usted busca al profeta, va a tener sanidad. Qué lindo cuando nos hacemos como niños y creemos como niños. Podemos decirle a una persona la buena noticia para su salida, para su problema. Llega a las cartas, versículo 7, al rey de Israel. ¿Y qué hace él? Rasgó el vestido. Dice, yo soy acaso Dios, dice, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra.
¿Acaso soy yo? Considéralo que él está buscando pelea, ¿cierto? Una ocasión contra mí. Es decir, el pensamiento de este rey realmente nos muestra también aquel tipo de persona que está en la iglesia, que aunque tiene religión, queridos hermanos, de nada le sirve. Es decir, de nada le sirve ser cristiano. De nada le sirve a este hombre haber conocido que Jehová vive y habita. Él lo tomó de manera personal. ¿Acaso soy yo Dios que mate y que haga dar vida? Eso fue algo que se toma de Ana, la madre de Samuel, la cual dijo lo siguiente. Eso está en 1 Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él es el que tiene ese poder. Entonces dice, ¿acaso yo tengo ese poder? Realmente pues sabemos que no lo tiene. Ahora se nos muestra que en ningún momento buscó la ayuda divina, sino que en el 8 nos dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó al rey hacer esto, cuando él lo oye, es decir, en ningún momento este hombre buscó la solución en lo divino, sino que se arma de su fuerza, de sus capacidades, y queridos hermanos, ahí nos quedamos. Al último que pasa, nos rasgamos los vestidos, porque no nos apoyamos realmente en Dios. ¿Cuántas veces y cómo se da eso? Cuando tenemos muchos problemas, la gran mayoría de veces tratamos de buscar la solución a nuestra capacidad nosotros mismos, y por allá del desespero buscamos a Dios. A lo último buscamos a Dios antes de comenzar. Señor, mire, tengo esto, Señor. Entonces buscamos a Dios más por desesperación que por fe. Por eso hallamos resultados totalmente diferentes. Y nos pasa muy a menudo que buscamos a Dios más por desesperación y nos olvidamos realmente de poner nuestras vidas de todo corazón en sus manos, decirle, Señor, por favor, muéstrame el camino. No, cuando ya vemos que no salió, ahí lo buscamos. Estamos actuando de manera incorrecta. Entonces tenemos una niña que habló de la fe tremendo al general más grande de esa nación. La palabra impactó. Y esa palabra fue al rey de esa nación. Y de esa palabra fue al otro rey de la otra nación, por una mujer, por una niña. Dios usa a las mujeres. Y vemos aquí el hombre de Dios. El hombre de Dios entonces dice lo siguiente, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle, ¿por qué has rasgado tus vestidos? En pocas palabras, ¿por qué has desconfiado? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Envíamelo a mí. Todo eso parece que se demoró su buen tiempo, ¿no? Vino Naamán, versículo 9, con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en Jordán, Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire la orden, ve y lávate 7 veces. 7 veces. Y serás limpio. Perfecto. Naamán, ¿qué sucede? Se enojó, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y aquí estamos viendo entonces esta característica de este hombre. Salió a la luz muchas cosas.
Aún, si usted ve el versículo 13, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, hasta ahí nomás. Es decir, era para que los siervos le digan, Padre mío, parece que había un muy buen trato, había una buena cercanía, ¿sí? Y si vemos cómo llegó un hombre que para este viaje no pidió que el profeta fuera él, sino él fue a donde el profeta, viajó con un séquito, es decir, dando un reconocimiento, no se fue así a escondidas, trajo una carta, llevó dotes o regalos, y es decir, vino un hombre como, digamos, como con un buen acercamiento, como un buen trato. Podríamos nosotros decir que este era un buen personaje, ¿cierto? Era un hombre de muy buenos modales. Y a veces pensar que tenemos buenos modales significa que somos humildes. No es así. Porque el hecho de que tengamos buenos modales nos hace mejores ciudadanos, y es muy bueno, y un cristiano debe ser un buen ciudadano. Pero no significa que tengamos nosotros un corazón humilde. Porque le decimos, bien, hermana, por favor, siéntese. No significa que dentro de nosotros las cosas estén supremamente bien. ¿Qué pensó él? Yo soy esto, me merezco esto. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos actuado de la misma manera? ¿Cierto? Me merezco esto, merezco ser atendido de tal manera, me merezco tal cosa. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Usted no sabe quién soy yo, ¿no? Esa es la frase famosa en esta época, y en diciembre se pone de moda, ¿no? Usted no sabe quién soy yo, no sabe con quién se está metiendo. Y demuestra el orgullo en medio. ¿Cierto? No saben. Yo me merezco ser tratado así, yo me merezco ser reconocido, yo me merezco. Y lo que está aflorando es que dentro de nosotros hay un gran orgullo que Dios, en su misericordia, va a tratar. ¿Por qué? Por su misericordia, no hay otra razón de ser. Llevar a una niña cautiva para que allá en medio de su casa se escuche la voz de la fe del Dios verdadero, eso solo lo teje Dios. No hubo otro. Por ello, queridos hermanos, este hombre cuando viene con el pensamiento, se hizo la figura. Yo me imagino, bueno, no está la maraca acá, pero va a salir y va a salir así. Oh, Dios es Jehová grande, y diría el nombre alabado, y por iba a quedar sano. Él se lo imaginaba de esa manera. La pregunta, ¿por qué no lo hizo así Dios? ¿Pudo hacerlo? Claro. ¿Cuántos no ponen la mano y son sanados? Es más, la Biblia nos dice que sobre los enfermos pongamos las manos, ¿cierto? ¿Por qué el Señor no lo quiso hacer? Romper el orgullo y quitarle a Él el paradigma. Como nos acercamos nosotros a Dios y le decimos, vean, Señor, primero tienes que hacer esto, segundo lo esto, tercero lo esto, o si no, no hay milagro. Nosotros le cuadramos al Señor la agenda. El Señor le iba a demostrar que no era por hombre, sino por Dios. Y hay que tener cuidado aquí porque nos está hablando de una... Al final te vas a dar cuenta la belleza de este texto. Y te tienes que bañar en el Jordán. No, pues si allá hay un río Amazonas, tengo el río Cauca. Mientras que esta quebradita que es el Jordán, aquí entre comillas, a comparación de los otros grandes ríos, ¿no me bañaría y quedaría limpio? Y ahí demuestra, queridos hermanos, entonces la situación de este hombre, que no quiso dos cosas, humillarse y no quiso tener fe. Y eso
pudre el corazón, hermano. Mata el corazón. El no ser humilde y no ser hombres de fe. Creerle a Dios. Poner nuestras vidas en sus manos y realmente rendirnos ante su grandeza. Y si es verdad, Él se pudo haber lavado y pudo haber quedado limpio por fuera, pero su lepra ahí. Y muchos buscan otros ríos, pero no el río Jordán. El Señor le pudo haber dicho, ve y báñate en tu casa 7 veces. No, ve al río Jordán. Aquí la dirección es muy clara. Y lávate y serás limpio. Muy sencilla la situación. Báñate y serás limpio. Pero no creemos en esa palabra. No creemos, por lo sencilla no creemos. Y a veces lo sencillo sí que pide fe, ¿no? Anoche, mientras pensaba en esta palabra, me cuestioné. Porque hubo un estudiante que se me acercó, me dijo, profe, estoy muy enfermo. Y yo solamente pensé, no se le olvide decirle si se va a ir al profesor, que usted se va porque está enfermo, tal. Pero yo anoche dije, venga, ¿yo por qué no oré? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no creo que Dios es su medicina? ¿Por qué no creemos? Y eso me cuestionó anoche teniendo en cuenta esta palabra. Pero si le digo, haga ese tratamiento, tome trimebutina, no se le olvide comprarse un antiácido que tenga tal cosa y por favor evite esto y esto y lo otro. Le doy la receta del médico, ¿sí o no? Pero a veces, ¿por qué no creemos en Dios? Algo que valoro de mi esposa es que ella cualquier cosa y ora. Y si yo estoy hablando con un hermano por celular, por allá yo la escucho que dice, no le olvide orar por él. Y las que lo conocen saben que ella es así. Y dejamos nosotros de orar. Ahora, no es este río, ni Farfar, ni otro río de allí, no, es el río Jordán. Solamente en Cristo podemos ser completamente lavados. Es solamente en Él. En el río de Dios, no hay otro. No hay otra fuente en la cual podamos venir a lavar nuestras vidas, solamente en Cristo Jesús. Ahora, lo convencen estos siervos porque el hombre se iba a ir, ¿cierto? Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron, le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. El hombre obedeció. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpiecito. Como la carne de un niño y quedó limpiecito 7 veces. Ahora, 7 veces lo leemos anteriormente a través de Elías. ¿Se acuerda cuando comenzó a orar para que viniese de nuevo la lluvia? Antes se había restablecido el altar, el pacto se había levantado. Entonces nos parece aquí que este número nos trae un acuerdo, entrar en un pacto con Dios. Es decir, hacer parte de la obra de Dios, que nosotros nos sumerjamos en la obra de Dios. Y si tenemos en cuenta lo que sucedió años antes con Elías, recuerde que su siervo a la séptima vez, a la primera él veía, no veo nada, a la segunda, no veo nada, a la tercera, nada, a la cuarta, nada, a la séptima dijo, veo por allá una nubecita como la forma de una mano. Dijo, agárrese porque la lluvia llegó. Parece que si lo tomamos así, yo pensé que era un proceso en calabadita, como que un grano se iba o algo así. No, se bañaba y nada,
se bañaba y nada. Yo lo veo más ya ahora de esta manera. Dios prueba nuestra fe, nuestra perseverancia. Y a la última, la séptima, cuando dijo, esta es la última, yo me imagino al hombre ya. Cuando salió carne de niño, ¿usted puede imaginar eso? Carne de niño y quedó limpio. Eso es especial. Y la Biblia nos podía haber dicho, y su piel se restauró, pero nos dice carne de niño. ¿Qué nos está tratando de ser? ¿Ah? Muy bien. Ese hombre realmente nació de nuevo. Un gran milagro. Y vemos los frutos de alguien que nace de nuevo allí. Versículo 15 nos lo muestra de manera muy especial. ¿Qué hizo él? Lo primero que hizo es volver, ¿no? Volver a digamos, allí. ¿Se acuerda de los otros leprosos que el Señor sanó? 10. Los 9 se fueron y fueron sanos. Obedecieron y fueron sanos. Pero solamente uno regresó y le dijo que había sido salvo. Entonces, ¿puede haber sanidad sin salvación? Sí. Aquí el Señor tenía tanta misericordia y tanto amor por este hombre, aún pagano, que no lo quiso sanar, sino lo quiso restaurar espiritualmente. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, queridos hermanos, porque en Naamán nosotros nos podemos ver. Y mire el fruto, lo primero que hizo, agradeció, volvió, fue agradecido y fue al varón de Dios. Y mire que expresa, he aquí conozco, eso es versículo 15, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Es decir, quedó convencido de que solo Dios era el único Dios. También le dijo, vive Jehová en cuya presencia está, después le dijo que le recibiera algún presente a él. Y él le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él insistió, pero él no quiso serle cargoso. Y otra cosa también, no quiso darle a este hombre la idea de que su sanidad se puede comprar, se puede adquirir. Él quiso llevar y enviar a este hombre a que llevase realmente el mensaje de la salvación allí. Y 17 le dijo, te ruego, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de 2 mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Y qué hizo? Se involucró, dejó a sus dioses antiguos, dejó a la idolatría y se enfocó solamente a servir a Dios. La carga de 2 mulas era como la tierra que él quería llevar hacia Siria para poder construir un altar, porque el concepto de ellos en esa época era que un Dios se adoraba en la tierra donde pertenecía. Sabemos que Dios es el Señor de toda la tierra, pero era la forma de pensar de este hombre. Y le dice a él, y pide orientación, versículo 18. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare al templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal Jehová perdone en esto a tu siervo. Es decir, ya él dijo, pidió orientación, habrá perdón. Es decir, ya no quería él manchar el nombre del Señor. Eso hace un recién nacido. Su vida es transformada, su vida es cambiada, su vida es dada a Dios.
ahora le dijo, ven en paz. No le afirmó lo que usted quiere llevar de tierra, está bien, ni les dijo, está mal. Él está naciendo, él va a comprender del Señor. Por eso hay personas que es mejor en el tiempo, uno los va indicando, Dios les va mostrando tal cosa y van soltando cosas que saben que no deben tener en medio de sus vidas. Y aquí vemos cómo el corazón de este hombre que era leproso se volvió sano. Una persona que era ajena al pueblo de Dios terminó siendo un israelita de corazón. Pero se levanta, y me quedan 4 minutos para explicar solamente Gehazi. Se levanta Gehazi y este hombre era codicioso. Versículo 20. Y dice así, he aquí mi señor estorbó a este siervo Amán. Vive Jehová que correré tras él y le tomaré alguna cosa. Este hombre vino para honrar a Dios. ¿Y qué le pidió? Se fue con una mentira y un engaño. Y le dice que 2 personas habían llegado, que si le podía dar unos vestidos y darle unos talentos. Y luego que se los da, versículo 24, dice la palabra, que los guarda en un lugar secreto. Pero, versículo 25, cuando él entra frente a su profeta o su señor Eliseo, le dice lo siguiente, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de él leproso, blanco como la nieve. Y aquí entonces tenemos otra figura. Esta otra figura que sale aquí. Nos muestra entonces lo triste, ¿no? Un hombre que era israelita terminó siendo un leproso. Y el que era pagano terminó siendo un israelita. ¿Y qué mostró? Bueno, gracias. Okay. Muy queridos. Yo ya vi como 8 que debían parar. ¿Qué nos muestra eso? Queridos hermanos, que la codicia es lepra también. Y él apreció los tesoros que su Señor despreció. ¿No nos habla Cristo de eso también? Además, dejó mal el evangelio. Bueno, aquí hablo como evangelio, la palabra de Dios. Porque a lo último Naamán se estaba llevando la idea de que la gracia no fue tan gratis, sino que hubo un pago por la gracia. Manchó el mensaje, dañó el mensaje. De gracia dar, ¿cierto? Porque de gracia hemos recibido, dice la palabra. Fue mentiroso porque le dijo, ¿de dónde viene? No he salido. Después lo leen en su casa. Mintió, es lepra. Y mentir al Espíritu Santo sabemos que trae muerte. Él dijo, ¿usted le parece que es forma de enriquecerse de esta manera? Le dice Eliseo a él, si lo tratáramos en otra forma. Es tiempo de tomar plata. Estamos en estos momentos, en ese tiempo, o hacerlo de esa manera. Y fue marcado, queridos hermanos, por la lepra. Él y su descendencia, lo que él quiso atesorar para bendecir a su familia, entre comillas, comprarse su tierrita, tener sus ovejitas, y se volvió una lepra para él y para su familia. Para su familia. Para su familia. Mientras que el orgullo estaba matando el corazón de esta persona. El orgullo, y a veces hay un orgullo ahí pasivo, latente, que no nota, pero allá está coronado. Y otra cosa que mata es la codicia, la mentira, todas estas cosas. Por ello, el mismo Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Vamos a Lucas 4, por favor.
La palabra nos dice en el 14 que Él volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, dice la palabra, en el 14. En el 16, Él entra a la sinagoga a leer la palabra. En el 17 nos dice que leyó el libro de Isaías. Y en el versículo 18 nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, versículo 20, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos y de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y están maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no este es el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Mira lo que está diciendo: ustedes no me van a aceptar a mí. Ustedes no me van a aceptar a mí. Y viene y les pone el dedo sobre la llaga. 26. Está hablando de Elías y el hambre que hubo en 3 años, y dice que él fue enviado a una mujer que era viuda en Sarepta de Sidón, es decir, una mujer que no era del pueblo de Dios, y a esa Dios alimentó. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, las de la sinagoga se llenaron de ira, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué nos trata de decir ello? Esto es el Evangelio, hermano. Nada más nos muestra el Evangelio. Ve y lávate y serás limpio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete y serás perdonado. Pero no creemos, no, si yo hago tal cosa, sí, porque nos falta la fe. Fe realmente en el orden de Dios. Queremos la sanidad, pero a nuestra manera no. Si usted quiere ser sano, querido hermano, en nuestras vidas es necesario ser obediente y hacer lo que Dios nos pide, no lo que yo pienso que debo hacer. Por eso, si nosotros no venimos a Él, al río Jordán de su presencia, no vamos a poder ser sanados de todo eso. Y tenemos que mirarnos realmente si en mi corazón hay orgullo, hermano. Si realmente yo estoy manchando el nuevo nacimiento que Dios me ha dado en mi propia vida. Si tengo un corazón agradecido, si yo amo lo que es la obra de Dios. Tengo que tener cuidado si los tesoros de este mundo me están atrayendo y pensar que acumularlos es lograr la paz y la seguridad en mi vida. No, puedo aún estar manchando a mi propia familia. ¿Qué quería el Señor? Demostrarle a los paganos de esa época que había Dios en Israel y que Dios era el único Dios para todas las familias de la tierra. Pero tristemente, muchos de los que estamos metidos en la iglesia somos personas que perdemos la oportunidad de que Dios toque nuestras vidas, queridos hermanos, porque no tenemos un corazón que crea realmente en Jesús. Meterme en esa agua, arrodillarme y orar de todo corazón y esforzarme. Pero si nos dice, no, váyase a pie, en cuclillas hasta Buga y allá ahora, para muchos sí, porque ponen un precio, están trayendo el oro, la plata, es decir, comprar la salvación. No.
Eso no es así. Es por fe. Es por fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? O vamos a ser como el rey, o vamos a ser como el rey o como Giesi, o vamos a ser realmente como esta niña con un corazón que nos muestra que si no se hace como los niños no entraremos en el reino de los cielos. Si vamos a ser como el varón de Dios que dice, hay Dios en Israel, hay profeta. Vamos a venir al profeta. Ahorita cuando digo al profeta, no es al profeta hombre, no, al profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser hombres que no le vamos a echar más sal a la herida. Mire los siervos de este hombre. En vez de decirle, sí, ¿cómo es que este nos salió? Mire que cómo es que Eliseo no se postró delante de ti. Y no, ¿qué hicieron ellos? Fueron canales de pacificación y decirle, ¿por qué no haces esto? En vez de inflar o echarle más fuego o más leña al fuego, lo que hicieron ellos fue ayudar a eso. Esos son, digamos, nos muestras características de personas que andan en la presencia, que quieren realmente a Dios. Y usted y yo debemos aprender de esto, del Evangelio. A muchos sabían, pero solamente este. Y estaba ahí el Señor diciéndonos en el Antiguo Testamento que iba a venir salvación para los que no eran de Israel. Naamán nos predica el Evangelio. Nos predica el Evangelio. Y Dios es exaltado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu magnificencia. Gracias, Señor, porque solamente tú nos ayudas, nos guardas, nos proteges y nos cuidas. Gracias, Señor, porque solo tú eres la fuente donde podemos venir a sumergirnos y alabarnos. No hay otra fuente, sino es Cristo. Y fue determinado. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Te pedimos perdón cuando tú eres nuestra última opción, cuando eres el producto de nuestra desesperación y no el producto de nuestra fe. Guárdanos, Señor, y danos sabios cada día para poder buscar tu rostro, para poder ser, Señor, bendecido, exaltado y glorificado, Señor, tu nombre. Esto era incurable, era imposible. Era imposible que un hombre se metiese en un agua y saliera sano. Pero lo mejor, Señor, le quitaste la idolatría a este hombre. Demostraste que solamente hay un Dios. Ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio como esta niña. Ayúdanos, Señor, como Elías, a tener confianza en que hay un Dios en la iglesia. Ayúdanos, Señor, como los siervos de Naamán, a no ser personas, Señor, que encienden fuegos, sino que son pacificadores y buscan, Señor, que la sanidad opere por encima de otras cosas. Quita de nosotros la necedad, Señor. Quita de nosotros, Señor, manchar el Evangelio. Quítanos de nosotros, Señor, buscar nuestro propio bien por encima de que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Guarda nuestros testimonios de vida. Guárdanos, Señor, protégenos. Que no sea, Señor, piedra de tropiezo, ni alguien, Señor, que traiga carga sobre nuestros hogares. Por lo que no es bien habido, Señor, tendrá sus consecuencias. Y gracias, Señor, por demostrarnos que si somos obedientes y somos humildes, la lepra, Señor, de la codicia, la lepra del orgullo,
La lepra, Señor, que está ahí desarraigada, Señor, es limpiada y solo tú nos puedes lavar. Pedimos, Señor Jesús, lávame. Dile, lávame y límpiame, Señor, mi corazón. Limpia, Señor, mis sentimientos equivocados, mis anhelos, Señor, fuera de tu voluntad. Dame fe para hablar de ti, porque hay Dios en la iglesia, hay Dios en Israel, hay Dios. Y que otros sepan, Señor, de que tú eres Dios y salgan de los ídolos a adorar al Dios verdadero. Haznos, Señor, testigos de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, les invitamos, pongámonos de pie, vamos a cantarle al Señor. Preciosa sangre me ha perdonado, blanco como nieve ya soy. Borró mi vergüenza y mi maldad, su pacto renovándome está. Mi rostro levantaré, pues por su gracia volví a nacer. Su nombre ya me libertó. Solo por Cristo lavado soy. Vamos a decir verso 2, purifícame. Purifícame en tu presencia. Enséñame, enséñame a gozo encontrar la sanidad. En la sanidad que obtengo en ti, todo lo restaura, Señor. Mi rostro levantaré, pues por su gracia volví a nacer. Su nombre me libertó. Solo por Cristo lavado soy. Mi rostro levantaré hacia el Señor, pues por su gracia en él volví a nacer. Su nombre ya me liberó. Solo por Cristo lavado soy. Señor, así pedimos. Por favor, te necesitamos. Queremos las aguas de tu presencia. Lávanos, Señor, que no nos conformemos con el lavado superficial, sino el lavado interno, de lo profundo del corazón, el cual, Señor, nos lleva a buscarte, a adorarte y a exaltarte. Entregamos este tiempo en tus manos. Pedimos la dirección que viene de lo alto. Guarda a mis hermanos y manténganos, Señor, firmes en medio de todas estas acechanzas. Protege, Señor, la iglesia de las malas intenciones. Protégela de los enemigos, Señor. Por favor, Señor, guarda a cada persona de esta iglesia y cuídala, Señor. Cuida, Señor, es tu obra. Guárdanos, Señor, de aquellos que han atentado, Señor, contra tu Santo Espíritu, porque tú eres el que nos guía a toda verdad. Han menospreciado, Señor, la palabra que tú has dado, la han pisoteado, la han tratado como nada, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros y también, Señor, de aquellos que actúan, Señor,
a la ligera, Señor, sin meditar y sin pensar. En el nombre de Jesús, amén y amén.